En lo que llegas al capítulo 22, verso 24, el libro de Lucas, déjame como ponerte un poco en contexto. Jesús ha venido anunciando a lo largo de su camino y a lo largo de su estancia en Jerusalén, en la última semana de su vida, cosas sumamente importantes. Ha corregido errores y enseñanzas, ha dado ejemplo, ha sanado gente, ha amado a muchos, ha librado a otros, ha servido a todos los que han estado a su paso. Y ha hablado básicamente con tres audiencias principales. Con las multitudes, con los religiosos y con sus discípulos. Y acuérdate que en esta escena específicamente está con sus discípulos. De hecho, con sus 12 discípulos más cercanos, con los apóstoles. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos sobre todos los preparativos, sobre las Pascuas y todo lo que esto significa, y sobre cómo Jesús se preparaba para celebrar la Pascua sabiendo que Él mismo iba a ser la víctima de la Pascua de ese año? Sabiendo que Él mismo iba a morir en la cruz por los pecados de todos nosotros y por los pecados de sus discípulos. Y sabes, con todo ese trasfondo es que ocurre esta enseñanza. Entonces, acompáñame por favor a leer el capítulo 22, versos 24 al 30, y después vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable y nos enseñe en este texto. Entonces, Lucas capítulo 22, verso 24 dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en mi trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar. Jesús, te damos tantas gracias por el privilegio de estar aquí. Te damos tantas gracias por cada uno de los que ha venido, Señor. Te damos gracias porque nos has traído tú. Y Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que no nos has dado también. Señor, te damos gracias por la libertad que nos das en este país de reunirnos alrededor de tu palabra, de orar, de conocerte, de buscarte. Y Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo esté hoy con nosotros, afirmando tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y haciendo lo que al final del día nosotros no podemos hacer, que es ser transformados a tu imagen, Dios. Ayúdanos y enséñanos, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ok. Como te decía, esta escena se da en medio del contexto de todo lo que estudiamos el domingo anterior. Si no viniste el domingo anterior, está en YouTube la predicación y puedes checarla. Pero básicamente hablábamos sobre Jesús celebrando la última cena con sus discípulos, Jesús celebrando las fiestas de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras. Y es en medio de todo ese contexto que empieza el verso 24 diciendo: hubo también entre ellos una disputa. ¿Por qué dice también? Porque acuérdate que el texto de la semana anterior termina con los discípulos discutiendo sobre quién de ellos iba a entregar al Señor. ¿Te acuerdas que Jesús les dice: a la verdad el Hijo del Hombre va conforme está escrito, mas hay de aquel quien lo entrega? Después de que les dice que la mano del que lo entregaba estaba con él en la mesa, y que todos empiezan a preguntar: ¿seré yo, maestro? Y hablamos sobre que en cierto sentido es bueno tener esta humildad de constantemente como examinar nuestro camino y examinar nuestro corazón a la luz de quién es Jesús, y ver si estamos bien, y si no, dejar que el Señor moldee nuestros corazones y examine y limpie y pula nuestras intenciones. Y entonces es en medio del final de esto que ellos tienen otra disputa, tienen otra discusión, cambian el tema. Y me llama mucho la atención siempre ver a los discípulos, y a la vez me da un chorro de esperanza. ¿Por qué? Porque su disputa actual es quién de ellos iba a ser mayor. Otras versiones lo traducen como quién de ellos iba a ser reconocido como el mayor, o quién de ellos iba a ser reconocido como el más importante. Y sabes, es sumamente curioso e interesante ver cómo Jesús acuérdate lo que habló la semana pasada: esta es mi carne que por vosotros es entregada, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, hagan esto en memoria de mí. Jesús diciéndoles sobre la Pascua y sobre cómo Él se va a entregar, sobre cómo Él va a morir en la cruz, sobre Él cómo va a salvar el pecado. Jesús hablando sobre eso, Jesús hablando sobre el nuevo pacto en su sangre, en el cual
Dios iba a salvarnos ya no por muchos sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento, sino porque el sumo sacerdote del que habla Hebreos iba a hacer un sacrificio una sola vez y para siempre por el pecado de todos. Por cuanto Él es eterno, por cuanto Él es sin mancha, por cuanto Él es perfecto, Él iba a ser suficiente para siempre. Jesús le dice esto a sus discípulos, algo sumamente importante, algo muy glorioso, algo eterno, y ellos empiezan a discutir por quién de ellos era más importante. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas la distracción de los discípulos? Les tardó nada distraerse de lo que Jesús les estaba enseñando, a ponerse a pensar en lo que ellos querían o les convenía. ¿Sabes? Cuando sumamos a Jesús en la ecuación de mi vida, encontramos la solución a los problemas. Cuando nos sumamos nosotros mismos a la ecuación de nuestra vida, entonces encontramos los problemas, ¿sabes? Es lo que le pasa a los discípulos. Y me gusta ver esto, porque la misericordia y amor de Jesús no solamente los vemos en estas escenas cuando Él, por ejemplo, limpiaba a los leprosos, o Él daba vista a los ciegos, o Él daba habla a los mudos, o Él liberaba a endemoniados, o cuando iba y alimentaba a las multitudes. La misericordia y el amor de Jesús los vemos desde la forma en la que Él enseñaba y muchas veces corregía a sus discípulos. ¿Sabes? Porque aquí Jesús bien pudo haber respondido, ¿sabes? O sea, como no tiene necesidad de discutir eso, yo soy el más importante. O sea, como simplemente pudo haber dicho, a ver, cállense todos, no saben de lo que están hablando, ustedes no son los importantes, yo soy el importante. Pudo haberles dicho, ¿qué no prestaron atención? Todo lo que les estoy diciendo, todo lo eterno, todo lo glorioso, todo lo impresionante que les estoy diciendo, y ustedes salen con eso. No saben nada, están bien chavitos, diría el pastor Quique. Están bien chafas, no han entendido. Me encanta que no es así lo que Jesús dice. Y sabes, tú y yo podemos identificarnos con los discípulos y tomar esta escena para aprender de todo, tanto de los discípulos como de Jesús. De los discípulos podemos identificarnos en este sentido de distracción y no juzgarles, sino más bien rogar a Dios que nos permita no distraernos como ellos. ¿Sabes cuántas veces venimos a la iglesia y Dios nos habla y nos sorprende en su palabra y seguimos fallando? ¿Cuántas veces Dios nos habla en nuestro devocional, en tiempo de estudio, en casa, leyendo tu Biblia, y Dios habla fuerte y claro? ¿Y cuánto tiempo tardamos en obedecer? ¿O cuánto tiempo tardamos en estar pensando otra cosa? O sea, estamos leyendo y de repente nuestra mente está pensando en, leí de comer al perro, no leí de comer al perro, o sea, guardé las cosas en el conge, no las guardé, compré las tortillas, no las compré, o sea, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tardamos en distraernos de cosas eternas y gloriosas? Pero ¿sabes? Lo que me gusta es ver a Jesús, que no está esperando que nos equivoquemos para recriminarnos y juzgarnos y condenarnos y reprendernos violentamente. Jesús no es como como papá de los viejos tiempos que está esperando que te equivoques con el cinturón en mano para darte, ¿sabes? Jesús está ahí para corregir amorosamente y muestra su misericordia aún desde cómo corrige Él a los suyos, a los que llevan 3 años caminando con Él y en teoría ya, diría el mexicano, se las debería saber de todas, y aún así están distrayéndose. Jesús les corrige de una forma gloriosa. Jesús no simplemente los calla y les dice, yo soy el mayor entre ustedes, cállense. Jesús utiliza esto para dar una lección de vida. El Dios de la Biblia siempre lleva las cosas un paso más adelante. No solamente corrige el error, sino que enseña la verdad. No solamente evidencia qué es lo que está mal, sino muestra cómo permanecer sanos y seguros en la verdad, en su verdad. Fíjate cuál es la respuesta de Jesús ante eso, porque es totalmente valioso y aplicable para ti y para mí hoy. Verso 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Él les dijo, los reyes de las naciones, es decir, el modelo que ustedes ven en el día a día, en el gobierno afuera, en este mundo, funciona de tal forma. Y usa palabras bien interesantes. Los reyes de las naciones se enseñorean. La palabra enseñorear básicamente significa 3 cosas: reinar, dominar o regir. Reinar, dominar o regir.
Pero lo que me llama la atención es que dice que ellos tienen autoridad sobre las naciones. Esa palabra es bien interesante porque es muy gráfica. Sobre literalmente hace referencia a arriba, por encima y a una posición uno por arriba de otro. Y lo que Jesús está diciendo es, saben que eso funciona así allá afuera, pero no así entre ustedes. De hecho, dice que los que tienen esta posición como de sobre, como de autoridad, son llamados bienhechores, porque socialmente, acuérdate, en el contexto, la gente de la época veía a las personas que tenían autoridad o cierta posición como superiores. Veían como, esto es lo correcto, y si tú no estás así, entonces tú no eres importante, tú no eres valioso. Entonces los buenos son los que tienen poder, y los que no tienen poder, pobrecitos de ellos. Y sabes, en la época era reconocido, se les daba cierto crédito a la gente que servía, y de ahí que la gente que servía en esa época como funcionarios públicos y demás, no hacían, como no servían a otros, no hacían nada si no obtenían algún beneficio de lo que hacían. Fama, crédito, reconocimiento, riquezas, tenían que obtener algún beneficio de lo que hacían. Y Jesús les está diciendo, saben que eso funciona así, que esa es la costumbre de esta época, pero Jesús les muestra que ese no necesariamente es el modelo a seguir en su reino. Y no solo les muestra el error, sino les muestra cuál es la forma correcta, mas no así vosotros. Saben que allá funcionan de este modo, pero no así aquí. Y yo puedo decir exactamente lo mismo hoy. Nosotros sabemos cómo funciona el mundo en el que vivimos. ¿Sabes? Se rige por otras leyes, costumbres, tradiciones, normas, morales, sociales, éticas, políticas, religiosas, como las quieras llamar. Pero el punto es que el cristiano no se rige por eso. ¿Respetamos a las autoridades? Sí. ¿Respetamos nuestro código civil? Sí. Pero nuestro modelo de conducta, nuestro sistema moral se basa aquí, en este libro, en la palabra de Dios. Ese es nuestro modelo a seguir. Eso es ser cristiano. Y yo lamento tanto que el día de hoy haya un pésimo ejemplo en muchas áreas en el cristianismo. Que tristemente el día de hoy muchos empleadores digan, yo no contrato cristianos porque son flojos, yo no contrato cristianos porque no quieren venir a trabajar, o yo no contrato cristianos porque X o Y. ¿Sabes? Porque al contrario, la diferencia que tiene que hacer un cristiano debe ser superior. ¿Sabes? Este es nuestro verdadero modelo de todo lo que hacemos. Nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Y hoy tristemente vemos muchas veces a la iglesia asomarse afuera, intentando imitar o copiar algo. Y ojo, no digo que como nos encerremos en una burbuja cristiana, quiero ser bien claro en eso porque no es lo que estoy enseñando. Pero sabes, hoy tristemente vemos a la iglesia asomándose a las cosas que hace el mundo para querer como hacer la iglesia atractiva. Y sabes, o sea, queremos como ver qué es lo que están haciendo afuera para decir, no, es que sabes qué, allá afuera lo que está pegando ahorita es esto y así y así y de esta forma, y yo creo que deberíamos cambiar esto y corregir aquello. Y mira, es que la Biblia es muy dura, en lugar de Biblia vamos a hablar como que versos chinos. Y en lugar de como las alabanzas vamos a cantar canciones de Sin Bandera para que sea como que más cool y los chavos quieran venir. Y ¿sabes qué? O sea, como yo creo que la batería es muy ruidosa, entonces vamos a hacer un acústico. Y no digo que el acústico de los chicos esté mal, pero así como vamos a poner unas velitas aquí y vamos a hacerlo así como concierto unplugged de MTV. Y entonces como para que sea cool. Y sabes, como queremos hacer una iglesia cool y que la gente quiera venir y que la gente quiera como llenar el lugar. Y, o sea, y tristemente muchas veces la iglesia voltea a ver dentro de otras iglesias. Y sabes, como es que mira, a la iglesia fulanito le está funcionando y están llenando la iglesia, están haciendo esto, entonces, no sé, este número le predica a este número y esto es así, y esto es así, entonces tienen este modelo y están creciendo. Y sabes algo, tú puedes decir, oye, pero en la iglesia fulanito no se predica la Biblia. Bueno, sí, no, pero, o sea, pues igual y si solo hacemos esto para llenar la iglesia, acá les predicamos. Y es como, oye, pero, o sea, eso no fue lo que Jesús hizo en el libro de Hechos. O sea, es nuestro modelo de todo lo que hacemos, incluso la manera en la que somos iglesia,
es la Biblia. Y específicamente en nuestro modelo de ser iglesia, tú sabes, es el libro de los Hechos. Es la iglesia primitiva, la iglesia que era dirigida por el Espíritu Santo y por Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. El modelo que Dios diseñe para nosotros, lo que Dios ha dejado para nosotros, su palabra. Ese es nuestro modelo a seguir. ¿Sabes? Y no digo que, no digo que esté mal como lo que hacen las otras iglesias, no digo que esté mal como tener referencias, no digo que te encierres en una burbuja cristiana y que solo lo que se diga aquí, eso es la verdad y somos la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. Pero, ¿sabes? Sí quiero decirte esto, siempre tenemos que permanecer enfocados en que nuestro modelo en todo lo que hacemos es la Biblia, es la palabra de Dios. De ahí que Jesús dice, no será así entre vosotros. No así vosotros. El cristiano tiene que hacer una diferencia. Porque, ¿sabes? No somos cualquier cosa. Somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no es un club social. La iglesia del Señor no es una organización de asistencia pública para solucionar los problemas de todos. La iglesia del Señor no es un club motivacional para que sepas que eres un campeón y le eches ganas. Eso no es lo que se predica. ¿Sabes? La iglesia del Señor es todo aquel pecador que arrepentido ha escogido a Jesús como su único y suficiente Salvador. La iglesia le pertenece a Jesús. ¿Y sabes algo? No nos enfocamos en arreglar problemas temporales porque creemos y estamos seguros de que Jesús es la solución al principal problema del hombre, nuestra desconexión con Dios. Y sabes, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si Jesús no es la solución a tu problema, entonces nada lo va a hacer. Sabes, no nos dedicamos a predicar motivación porque creemos que el principal impulso y motivo que una persona puede tener es la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo no te son suficientes, nada te va a ser suficiente. ¿Sabes? No nos enfocamos en un club social porque no necesitamos ser aceptos por nadie más que por Jesús. ¿Sabes? Las cosas pueden funcionar diferente allá afuera, pero aquí, y no específicamente me refiero a este local, sino en su iglesia, las cosas funcionan como Él dice que funcionan. Y las cosas son como Él dice que son. Y no hay como que medias tintas. O eres o no eres. O eres un hijo de Dios. Y no estoy hablando específicamente de Calvary Chapel. O eres un hijo de Dios o no lo eres. De ahí que eso es lo que la Biblia enseña. De ahí que no nos enfocamos en querer ser aceptados por los demás. No nos enfocamos en ser una iglesia atractiva o cool. No nos enfocamos en predicar motivación o superación personal. Porque creemos que no hay nada superior que Jesús. Y si eso no te es suficiente, nada nos va a ser suficiente. La grandeza o la autoridad es lo que Jesús está usando para reflejarlo. Pero va más allá del tema de quién sirve o quién no sirve. Sino por qué lo hacemos. ¿Sabes? La respuesta correcta es porque amamos lo que amamos. Amamos a Jesús. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y hay otra palabra que me llama mucho la atención que Jesús usa en el verso 26. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Hay un contraste entre las palabras del versículo 25 y el versículo 26. En el versículo 25 Jesús dice, reyes se enseñorean sobre. Y sabes, Jesús está diciendo aquí, entre vosotros. Habla de dirigir y habla de servir. ¿Sabes? Está evidenciando que no se trata de una posición de autoridad uno sobre otro. No se trata de posiciones, no somos una pirámide. La iglesia del Señor no es un multinivel. ¿Sabes? Estamos entre nosotros. Y ¿sabes? Los que dirigen o sirven es entre. ¿Sabes? Nadie es más que otro. Sin importar si tienes 35 años de cristiano o tienes 2 años de cristiano o en este momento estás aceptando a Jesús o lo hiciste ayer, no importa. Eso no nos hace más, no nos hace menos, porque al pie de la cruz, diría Jaime Foot, el suelo está parejo para todos. Pero es que yo tengo 35 años de cristiano, gloria a Dios.
Gloria al Señor y que en su fidelidad te ha permitido caminar tanto tiempo con Él. Pero eso no te hace más que alguien que tiene menos. Pero es que yo recibí al Señor ayer, eso no te hace menos. ¿Sabes? No se trata de cuánto tiempo hemos pasado. Desgraciadamente muchas veces el tiempo que hemos pasado no es sinónimo de madurez. A veces sí, y gloria a Dios por eso. A veces no. Pero el punto es, lo que estoy diciendo es que no tenemos nada en qué gloriarnos. Porque no hemos recibido nada que no nos haya sido dado por la fidelidad de nuestro Dios. Pero es que nadie reparte los folletitos como yo, Marcelino. ¿Sabes? No importa. Hace 100 años seguramente alguien repartía folletitos. Y sabes, 100 años después de ti y de mí, seguramente alguien va a seguir repartiendo folletitos. ¿Sabes? Porque la gloria del Señor es por encima de nosotros, es por encima de nuestro espacio temporal. La gloria del Señor es eterna. El cristiano no tiene otra cosa en que gloriarse que en Jesús. Y esa gloria no es para el cristiano, es para Jesús, es para Cristo. De ahí que el Señor dice, sea el mayor de ustedes como el más joven. En el mundo antiguo, socialmente, un anciano tenía como que ciertos beneficios. Su palabra tenía muchísimo más credibilidad. Era considerado una persona respetable, era considerado una persona sabia, era considerado una persona con experiencia, entrado en años, ¿sabes? Mientras que un joven era considerado como no tan creíble porque era inmaduro y no había vivido. Y de ahí que normalmente era como un anciano siempre era más importante que un joven. Y lo que Jesús está diciendo es, el que sea el mayor de entre ustedes, que se comporte como el menor, que se comporte como el menos importante, como el más joven. Y sabes, es chistoso porque eso no ha cambiado, porque el corazón del hombre es el mismo. Pero hoy en día tú ves a un joven y la gente dice, nah, es que está muy chavito, no ha vivido, está muy joven. Ay, no, qué joven. Yo me acuerdo cuando tenía su edad. Y ves a un viejo y dices, no, ya está muy viejito, ya pasó. Ya su generación ya fue, yo estoy en otra generación. Y sabes, al final del día, el tema es el corazón del hombre, que se rehúsa a recibir consejo. Pero Jesús está diciendo, sin importar cuál sea la situación, sin importar cómo te vean los demás, tú compórtate como el menor. Sin importar si estás en la posición como de mayor servidor, tienes que ser como el menor. Tienes que ser como el más joven. Y eso tira al traste todo el ego y la soberbia y el orgullo y la altivez. ¿Sabes? Debemos comportarnos así. Y después el texto cierra diciendo, el que dirige como el que sirve. Hay una conexión natural entre dirigir o liderar y servir. Ese es el modelo de liderazgo de Jesús. No es un modelo de me haces caso porque tengo el título. Es sirvo contigo, uno a uno, hombro a hombro. ¿Sabes? Al final del día, recuerda, al pie de la cruz el suelo está parejo para todos. Y el que dirige debe ser como el que sirve. De ahí que podemos concluirlo así. Si no sirves, no sirves. ¿Sabes? Jesús mismo dijo, como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la misión de Jesús. Jesús modeló servicio. De ahí que el siguiente verso es como una porción clave. Verso 27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Este es el ejemplo gráfico de la verdad que Jesús enseña en los versos anteriores. Estamos tan acostumbrados a algo, pero Jesús enseña que las cosas son diferentes. Jesús enseña que en su reino las cosas son al revés. Y de ahí toma nombre este sermón. Quizás no te lo dije, pero el título del sermón es El reino al revés. ¿Sabes? Porque es literalmente así. Y hay una canción que me gusta mucho, es de un grupo argentino que se llama Corto Plazo. Y quiero leerte una parte de la letra. La letra es sumamente bíblica y ahorita vas a ver por qué. Dice, vivo en un reino que no es como te lo imaginas. Es diferente a los demás. Aquí se enseña que para ser grande me debo humillar y a mi enemigo debo amar. Bienvenidos al reino del revés, en donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer en el reino del revés.
Y sabes, esas todas son verdades bíblicas. Y básicamente es una forma de ilustrar, en cierta forma, lo que estamos viendo hoy. Porque fíjate las enseñanzas. ¿A mi enemigo debo amar? ¿Qué tal Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal para ganar hay que perder? Marcos capítulo 8, verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Morir para vivir. Es la enseñanza de Jesús, las predicaciones de Jesús a lo largo de su ministerio eran la corriente opuesta a lo que este mundo enseñaba. Y sigue siendo así. La Biblia enseña exactamente lo contrario a lo que nuestra sociedad hace. Ojo por ojo, diente por diente, perdona. El que no tranza no avanza. Y todo lo que está de moda de superación personal y de motivación y de échale ganas si eres un campeón. Y todo esto que hasta suena así como poético. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. No dejes que nadie te cuente tu historia. Escríbela tú mismo cada día. ¿Sabes? Al final no es eso. Échale ganas en ser buena persona. ¿Sabes? Con todo eso de moda, la realidad es que la palabra menguar no se usa en nuestra sociedad. No es una palabra que se use a menudo y por lo menos no en el contexto bíblico adecuado. ¿Sabes quién dijo esas palabras con un peso bellísimo? Juan el Bautista. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y sabes cómo terminó Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Otra forma de decirlo es así. Es necesario tener más a Cristo y menos yo. Más Cristo y menos yo. Más Cristo y menos yo. El yo, el ponerme a mí mismo en el trono de mi vida, estorba. Y específicamente en el tema de ser servidor, es sumamente peligroso intentar servir para mis propósitos. Estorba. Necesito quitarme del trono y dejar que Jesús lo ocupe en pleno y que se siente a gusto y que Él reine sobre mi vida. Necesito que mi corazón sea vaciado del exceso de egocentrismo que hay en él para poder servir a Dios y servir a los demás, para poder entregarme plenamente amando al único que es digno de todo mi amor, al que me amó como nadie jamás me va a amar, a Jesús. Todo este tema de la superación personal y échale ganas y esfuérzate y tú eres un campeón y demás puede sonar como sumamente bueno y cómodo y puede sonar como súper padre. Y de hecho lo es, para mi carne, para mi ego que es alimentado a través de eso. Pero eso no me va a llevar a nada bueno. ¿Sabes? Este mundo y todo este tema me enseñan a vivir como si todas las situaciones en mi vida estuvieran en mi control y como si todo estuviera en mis manos. Y eso es una mentira muy peligrosa. Porque basta simplemente apretar un botón o dos para darnos cuenta de que no tenemos el control de todo. Para que nos sea evidente que yo no estoy al mando de las situaciones en mi vida. ¿Sabes? Basta un segundo. Y es esta frase de abuelita, en un segundo cambia una vida. ¿Sabes? Basta una mala decisión, un accidente de tráfico, aquella llamada que no quieres recibir en la noche. ¿Sabes? Y te vas a dar cuenta de que tú no estás en el control de tu vida. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿En qué nos apoyamos? Sin importar qué pongamos en ese espacio en blanco. Si la gloria de Jesús no es aquello en lo que yo confío, si la gloria de Jesús no es mi todo, sin importar lo que yo haya puesto, una de dos, o es temporal y se va a agotar, o puede que no se agote, pero no va a poder salvarte. Puede que no se te agote,
pero no vas a poder llevártelo cuando te vayas de este mundo. El amor de Jesús, Romanos capítulo 8 dice que nada puede separarme de Él. Nada puede quitármelo, ni lo alto ni lo profundo, nada. Así que, ¿cuál es nuestra gloria? El pastor Quique Torres de Querétaro solía usar a menudo esta frase: cuando venga lo que más temas, aquello que tú más amas podrá salvarte. Piensa en eso. Y sabes que me encanta que si yo pongo a Jesús en el trono de mi vida, sin importar que sea lo que venga, Él puede librarme. Sin importar cuál sea la situación, Jesús es suficiente por el simple hecho de que Jesús lo llena, lo sustenta todo. Jesús es todo. Y sabes, o sea, puede como que suene muy drástico y dices, pero Marcelino, ¿pero dónde está el amor? Porque aquí no me dicen que yo soy un campeón y aquí no me dicen que yo puedo y aquí no me dicen que le eche ganas. O sea, el amor está en que te estoy hablando de aquel que sí puede. El amor está en que te estoy diciendo la verdad. Tú y yo no somos campeones. El único que nunca ha perdido y nunca perderá es Jesús. Corramos a Él. ¿Sabes? El amor está en que te estoy hablando del Dios que lo sustenta todo. De Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el Cordero de Dios, el autor de la fe, autor de la salvación, autor de la vida, aquel que lo llena todo en todos. Y es justamente Jesús quien dice que las cosas en su reino no son como hemos visto, no son como se refleja en esta sociedad, no son como hemos visto allá afuera. ¿Quieres una prueba de eso? Jesús termina diciendo, el verso 27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Juan capítulo 13 diría, porque ejemplo os he dado, para que como yo les hice, así hagan entre vosotros. ¿Sabes? Nosotros servimos porque Jesús nos modeló eso. Jesús es nuestro más glorioso ejemplo en todo lo que somos y en todo lo que hablamos y en todo lo que estudiamos. Estamos hablando acerca de siervos. Jesús es nuestro más grande ejemplo de siervo. Y ya hemos hablado antes de esto. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose humilde, se hizo obediente. Tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús irrumpió tiempo y espacio para venir a obedecer siendo un siervo. Él es nuestro más grande ejemplo y servimos porque le amamos. Y sabes, el maestro que había enseñado durante los últimos 3 años a sus discípulos, que los llevó de aquí para allá, quien los había cuidado, quien había visto por ellos, quien los había provisto, quien los había guiado a través de todo el camino, les estaba lavando los pies esa noche. El Rey de Reyes como el siervo de siervos. Jesús tomó ese título como más valioso aquí en la tierra. No Rey de Reyes, sino siervo de siervos. Y sabes, fue exaltado hasta lo sumo. Y aún así, no tuvo ningún problema en agacharse a lavar los pies mugrosos de sus discípulos. Wow. Ese es nuestro ejemplo. Por eso es que hacemos lo que hacemos, por Jesús. Marcelino, pero es que yo no lo siento. Es que no se trata de que lo sientas. No basamos nuestras convicciones y nuestra fe en lo que sentimos, sino en lo que sabemos y creemos. Sabemos y confiamos en quién es Jesús. Sabemos y confiamos lo que Él dice, su palabra, lo creemos. Entonces amemos, obedezcamos y sirvamos porque Él es digno de que lo hagamos. Sirvámosle a Él y sirvamos a su pueblo, porque recuerda, no somos uno mayor que otro, sino estamos entre nosotros. Y el más importante es Jesús. Y no te estoy diciendo esto como tristemente muchas veces se enseña en la iglesia cristiana y mucha gente está engañada por este tema y decepcionada de, no, pues es que solo lo enseñan pues para que vayas a servir, entre paréntesis, hacerle la barba al pastor o a los líderes de la iglesia. Y sabes, no te estoy enseñando eso. Y no, tampoco es como el tema de que casi que tienes que ir y bolearle los zapatos al pastor o al predicador o no sé, porque no se trata de eso. Porque el mismo texto que estoy enseñando es válido para ti
como para mí, como para el pastor Edgar, como para Alfredo, como para Miguel, como para Beto, como para todos unos de nosotros. ¿Sabes? Todos estamos llamados a ser siervos y servirnos unos a otros por dos cosas. Número uno, porque Jesús lo hizo. Y número dos, porque acuérdate lo que Jesús dice, no será así entre vosotros. El que entre vosotros sea el mayor, sea como el más joven. Y el que dirige, como el que sirve. Ese es el ejemplo. Y Jesús mismo dijo, yo estoy entre ustedes, sirviéndoles. El Maestro, el Señor, el Rey de Reyes, el que está por encima de todos, se puso por debajo de todos. Pero es que Marcelino, nadie agradece mi trabajo, nadie agradece mi servicio, nadie me dice que nadie pone las sillas mejor que yo y nadie me dice que nadie entrega los papelitos mejor que yo. Ok, ¿qué tal Pablo? O sea, Pablo escribió el 60% del Nuevo Testamento. ¿Y qué tal Pablo diciendo en 2 Corintios capítulo 12, versos 14 y 15? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no les seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo el amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabes? Tú no necesitas que nadie te agradezca. Tú no necesitas que nadie valore lo que haces, porque Jesús lo valora. Porque Jesús lo aprecia. Porque a Jesús le es agradable. Tú no necesitas que le sea agradable a otra persona. Tú no necesitas serle agradable a nadie más. Le eres agradable a Jesús. Y sabes, Pablo está diciendo, por todo lo que Dios es, con todo el amor por las almas de los demás, yo me voy a entregar. Aunque amando más, sea amado menos. Eso es la esencia del servicio. La grandeza no está en ser servido, sino en servir, como Jesús. La grandeza no está en tener a muchos por debajo de ti, sirviéndote. La grandeza es tener a muchos por encima de ti, sirviéndoles. Porque fue lo que Jesús hizo, cargó el peso del pecado del mundo en la cruz. Esa es la verdadera grandeza. Pero necesito despojarme de la egolatría que este mundo enseña. Y en un acto de total desinterés y desprendimiento, servir a los demás, con toda humildad. Y sabes, necesitamos encontrar un balance en eso. Necesitamos hacerlo para la gloria de Dios y encontrar un balance en el descanso que nos da servir. Servir es un hermoso privilegio. Es el ejemplo de Jesús, pero nunca debe ser gravoso o una carga para nosotros. Nunca debe distraernos, jamás debe distraernos de lo más importante, que es pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Dios, estudiar las Escrituras, conocer a Dios. Jamás debemos permitir que nada nos distraiga de eso. Y de ahí que, por ejemplo, tú puedes darte cuenta, y lo he dicho y lo voy a repetir, tú puedes darte cuenta de que aquí en Calvary el servicio es diferente. Porque no permitimos que nada nos distraiga de la gloria de Jesús. No permitimos que nada nos distraiga de su palabra y de la enseñanza, porque a eso venimos. A escucharlo a Él, a escuchar su palabra, a escuchar lo que Él quiere decirnos. Y no queremos encontrarnos como en Lucas capítulo 10, versos 38 al 41, como Marta y María, específicamente como Marta, teniendo a Jesús en la sala sentado y no escucharle, por estar distraídos en los afanes de la vida o incluso en los afanes del servicio en la iglesia. ¿Sabes? No queremos encontrarnos así como Marta reclamándole a Jesús, oye, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús respondiéndole, es que ella escogió la mejor parte, la que no le puede ser quitada, pasar tiempo conmigo. ¿Sabes? Pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo y cumplir su voluntad es lo que tú y yo necesitamos hacer. No permitas que nada, ni siquiera el servicio en la iglesia, te distraiga de eso, de ser un buen testimonio de quién es Jesús. ¿Sabes? Jesús mismo no permitió que los afanes de su ministerio lo distrajeran de pasar tiempo con Dios y de cumplir la voluntad de Dios. Tú puedes ver en Marcos capítulo 1, versículo 35 en adelante, cómo Jesús pasa como todo un día sanando gente, enseñando gente a las multitudes. Y después cuando amanece al día siguiente, Jesús, el texto dice, siendo aún muy oscuro, se va al desierto a orar, a pasar tiempo con Dios.
Y sus discípulos se levantan, no lo ven, van a buscarlo, lo encuentran y le dicen, Jesús, ¿dónde estás? Todos te buscan. Así como, ¿por qué te fuiste? Hay que regresar, la gente está esperando. Y Jesús les contesta, simplemente, vamos a los lugares vecinos, porque es necesario que también predique allí la palabra, porque para eso he venido. Y sabes, Jesús no dejó que las presiones del ministerio y que como la multitud ahí como que siempre demandando cosas, no dejó que eso lo distrajera de lo más importante, pasar tiempo con Dios y cumplir su voluntad. Y sabes, tú tampoco debes hacer eso. Tienes un llamado bien, bien particular, el cual espero que conozcas en Jesús, pero sobre todo darle gloria a Jesús. Y sabes que nada te distraiga de pasar tiempo con Él y de cumplir su voluntad. Y sabes, haz de eso tu prioridad. Jesús hizo de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios su prioridad hasta llegar a la cruz. Tú tienes que hacer de eso tu prioridad. Lo mejor que puedes hacer por la iglesia, por ti mismo, por tu familia, es pasar tiempo con Jesús y enseñar a tu familia, a tus hijos a pasar tiempo con Jesús. Es lo mejor que puedes hacer por ellos. Es la mejor forma en la que les puedes servir. ¿Quieres servir a tu esposa? Pasa tiempo con Dios para que Él transforme tu corazón y seas un mejor esposo. ¿Quieres servir a tus hijos? Pasa tiempo con Dios para que Dios transforme tu corazón y te haga un mejor padre. Y enséñales a ellos a pasar tiempo con Dios. Enséñales a conocer y amar al Dios de las Escrituras. Eso es lo mejor que tú puedes hacer por tu familia. Y siempre recuerda, Dios está mucho más interesado en tu relación con Él que en tu servicio. Y quiero decirte esto también. El servicio no solo es aquí en la iglesia. También es en casa. También es en la escuela. Así que como vitacilina. En la casa, el taller, la oficina. ¿Sabes? En todos los lugares donde estemos, estamos llamados a servir a nuestro Señor. A ser un testimonio vivo de quién es. En el trabajo, en la escuela, donde sea. No importa en dónde te muevas. Los demás tienen que ver algo diferente en ti. Porque acuérdate, como es allá afuera, no es así entre nosotros. Los demás tienen que ver en ti el reino del revés. Aunque realmente podríamos decir que el reino de Jesús es el reino al derecho y nosotros, cuando sacamos a Jesús de la ecuación, lo pusimos patas para arriba y entonces el nuestro está al revés. Pero sabes, el de Él es el correcto. Entonces debemos modelar eso. Que la gente pueda decir así como, oye, tu vida está al revés. No, espérate, esa es la real. Pero es que ¿por qué tú amas, perdonas, sirves, eres diligente, eres puntual, eres cumplido, responsable, honesto? Nadie es así. O sea, ¿por qué tú no vives con la ley del que no tranza no avanza? ¿Sabes? Porque Jesús no vive con esa ley. Y tú tienes una gloriosa oportunidad ahí para servir donde quiera que estés. ¿Sabes? Y ver a las necesidades de los demás también. También es bueno ver a las necesidades de tus hermanos y poder servirnos unos a otros y ayudarnos. Ese es el mensaje de Jesús, aun si nadie lo valora. Aun si nadie aquí te lo agradece. Me refiero a la gente. Porque ¿sabes algo? Lo que vamos a ver en los siguientes versos es que Jesús sí lo valora, Jesús sí lo aprecia. Y Jesús sí lo agradece. Y ¿sabes? Es padrísimo porque hemos hablado en textos de esto sobre cómo realmente no hay nada que podamos hacer que haga que Jesús sea nuestro deudor y quede como en deuda con nosotros, válgase la rebusnancia. O que Jesús como nos deba algo. Pero ¿sabes algo? Es glorioso ver que en su misericordia y bondad, sin debernos nada, Él se agrada de nuestro servicio y se agrada de nuestra fidelidad. Fíjate lo que sigue en el texto. Verso 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y quiero ser bien claro antes como de explicar algunas cosas de aquí, quiero ser bien claro en explicar esto. Porque de aquí como que se sacan como que doctrinas y un chorro de cosas y ideas como raras. Pero hay que ser muy como observadores en darnos cuenta de que Jesús aquí está hablando específicamente con los apóstoles. Entonces esa promesa de los 12 de los tronos es específicamente para los apóstoles. Y tú puedes ver esa promesa cumplirse en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 21.
Porque así como hay gente que dice, pues, oye, entonces voy a llegar al cielo y va a haber un chorro de tronos porque todos vamos a estar sentados en tronos. Y o sea, como, no, eso es específicamente para sus apóstoles, los 12 apóstoles. Porque, ¿sabes? O sea, Jesús aprecia y valora el hecho de que ellos han estado con Él, han permanecido con Él. Y es sumamente interesante y a la vez cómico ver a Jesús y me da un chorro de esperanza diciendo: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, sabiendo que en aproximadamente 15 o 16 versículos, cuando inicia todo este proceso de la cruz y es Jesús arrestado, todos se pelan. Y Jesús dice: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, sabiendo, por ejemplo, como lo vamos a ver el próximo domingo, que Pedro le iba a negar. Y aún así Jesús dice: ustedes han permanecido conmigo, ustedes han sido fieles. Y de ahí entonces toman sentido textos como Pablo cuando dice en primera de Timoteo: doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¿Sabes? O sea, como Jesús nos ve con todo su amor. Y aún sabiendo Jesús que sus discípulos como se iban a dispersar, Jesús dice: ustedes han permanecido. Y sabes, la realidad es que con todo y que los había, o sea, como tú ves a los discípulos y por ejemplo el hecho de quién iba a ser el mayor era un tema recurrente en ellos. Como constantemente estaban como que preguntándose eso, y hay varias porciones en la Biblia que tú puedes estudiar sobre cómo ellos como tenían esta batalla recurrente. La puedes ver en Mateo 18:1, la puedes ver en Mateo 20:20, la puedes ver en Marcos 9:33, lo puedes ver en Lucas 9:46. Una y otra vez como ellos tenían esta como distracción de las cosas que Jesús les daba. Y sabes, aunque sea así, con torpezas y demás, ellos caminaron con Jesús y permanecieron ahí con Él. Y Jesús aprecia eso. Jesús aprecia la fidelidad y aprecia el hecho de que sus discípulos se hayan quedado con Él, aún sabiendo lo que iba a pasar en 16 versículos. Eso me muestra el amor del Señor y también me muestra cómo Jesús realmente valora y ama y aprecia y agradece lo que los demás hacemos en servicio, en respuesta a su amor. Fíjate, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 5 y 8, Pablo, ya entrado en años, próximo a su muerte, le escribe a un joven pastor, Timoteo, y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, que es servicio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes? No somos sin recompensa. Jesús valora lo que hacemos. O sea, mi trabajo no es en vano. Mi servicio no es en vano. Aun si nadie más lo agradece, Jesús lo agradece. Y no es como que pobrecito Jesús necesita que le echemos una manita y entonces, ¿sabes? No es como que, y tampoco es como que vamos a ser salvos por obras. Pero, ¿sabes? Lo que estoy diciendo es: lo que yo hago no es como que seas insignificante para Jesús. Es un privilegio tan increíble el hecho de que Jesús, sabiendo y conociendo todo y siendo todo, nos permita participar de su obra. Tú puedes acordarte la semana pasada que hablábamos de la Pascua, cómo Jesús manda a sus discípulos a preparar todo lo necesario para la Pascua. Y es curioso porque cuando ves las instrucciones, los manda a preparar algo en el lugar que Él ya había preparado. Y Jesús siempre está por delante. Y ¿sabes? Por lo demás podemos confiar en como Pablo. Nuestra recompensa es una eternidad con Él. Nuestra recompensa es Él. ¿Sabes? No, una vez más, no que seamos salvos por obras. Pero ¿sabes algo? Ser un siervo no significa que no tenemos recompensa. Por el contrario, las más grandes recompensas son para los siervos más grandes de Dios. Pero un gran siervo es aquel que sirve no por la recompensa, sino por la gloria de Dios. Y ¿sabes? Al final del camino, esa es su recompensa. Escuchar de su boca: buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes? Lo que vamos a escuchar
No va a ser buen maestro fiel, buen fulanito fiel, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que un cristiano debe anhelar. Escuchar su voz, ver su rostro, estar en su presencia, disfrutarle por siempre, disfrutarle para siempre, poder cantar, como Apocalipsis dice, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, tú eres soberano, tú eres santo, tú eres exaltado por los siglos, poder estar ahí. ¿Y sabes algo? Tú y yo sí vamos a tener una invitación a su mesa. Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Sabes? Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son invitados. Bienaventurados aquellos que le pertenecen a Jesús. ¿Sabes? Le vamos a ver, vamos a disfrutarle, vamos a cenar con Él. Es el más grande privilegio y el mejor regalo que alguien nos pudo haber hecho. Y ese es el enfoque central de la vida de un cristiano. Servimos no para ser vistos, no para ser reconocidos, no para obtener algo, sino porque amamos. Y sabes, amamos porque hemos sido amados. ¿Oramos? Jesús, te damos tantas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos tantas gracias por el gozo que es poder tener la esperanza de tu venida, por el gozo que es tener la esperanza de que te vamos a ver, de que vamos a estar cara a cara, de que vas a ser nuestro Dios por siempre y para siempre. Señor, de que vamos a correr y abrazarte y vamos a estar delante de ti, vamos a celebrar delante de ti y vamos a estar en aquella adoración celestial y vamos a gozarnos contigo y en ti. Y Señor, entonces no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más clamor, sino que tu gloria lo va a llenar todo, Señor, y no va a haber necesidad de sol ni de luna porque tú lo vas a iluminar todo con tu gloria, Señor. Y queremos estar ahí delante de ti, tirar nuestras coronas, Señor, arrojarlas delante de ti, Señor, y cumplir nuestra obra y nuestro ministerio aquí, Señor, porque tú cumpliste tu obra y tu ministerio y nos has encargado el precioso privilegio de participar de ella, Señor. Así que gracias, Dios, y te ruego por cada uno de nosotros que haya en nosotros ese sentir de siervo, Señor. Pon en nosotros la mente de Cristo, pon en nosotros la actitud de Cristo, la disposición de Cristo, la solicitud de Cristo. Pon en nosotros a Cristo, Señor. Danos a Cristo, vacíanos de nuestro egocentrismo, vacíanos de nosotros mismos y llénanos con Cristo, Señor. Te lo suplico en el nombre glorioso de Jesús. Amén.